cuanto a la dermatitis alérgica por contacto, vamos a ver que se trata de una reacción de hipersensibilidad retardada tipo 4. Va a presentar tres fases: la fase de sensibilización, que viene a ser el primer contacto; la fase de provocación, que corresponde al segundo contacto; finalmente la regularización del proceso inflamatorio. Aquí el síntoma más frecuente va a ser el prurito, a diferencia de la dermatitis irritativa en el que fue el dolor tipurente. Las manifestaciones eczematosas van a ser las mismas, por eso en un inicio les puse ese cuadro de la fase aguda subaguda y crónica, porque es lo que vamos a ver en ambos tipos, tanto irritativa como la alérgica van a tener esa misma secuencia si es que el paciente sigue expuesto a la sustancia. Las lesiones aparecen inicialmente en el sitio de contacto, pero pueden generalizarse. Esto podría ayudarnos a diferenciar de la dermatitis irritativa, que solamente se va a limitar a la zona de contacto, no va a haber generalización. Aquí tenemos entonces, en cuanto a la fisiopatología, un diagrama en el que vemos esta asociación entre el apteno y la piel, que va a pasar por un proceso antigénico mediado por las células de Langerhans. Va a ser como funciona como presentador de antígeno, lo va a presentar a los linfocitos T, y estos linfocitos T, una vez activados, van a proliferarse, van a activar a otros y van a dar células T específicas para ese apteno. En una segunda exposición, entonces ya ocurrió todo el procesamiento antigénico, hubo la activación de las células que previamente ya han sido activadas para dar una respuesta más específica, ¿no? Va a ser las células T específicas circulantes y también la liberación de citocinas y mediadores inflamatorios que van a reclutar más células inflamatorias, y que a la vez estos mediadores químicos van a desencadenar el cuadro eczematoso evidente, ¿no? El eritema, el edema que se suele evidenciar al inicio, incluso las vesículas. Estas son las posibles fuentes de alergeno que van a estar clasificados en relación al lugar donde el paciente nos refiere la molestia. Entonces, si el paciente nos dice, por ejemplo, que la afectación es en boca, yo debo pensar entonces en la oclusión tal vez de una prótesis dental. Si el paciente me dice que él tiene la afectación en las axilas, entonces pienso en un desodorante que pudo haber sido lo que causó el problema. Si está en las manos, puede ser la ocupación el problema, ¿no? A veces el mismo personal médico, por ejemplo, trabaja con esos jaboncitos especiales de clorhexidina, que es uno de los principales agentes de exposición. Si el problema lo tiene en la cara, ¿qué pensamos? Pues podemos pensar en un jabón, podemos pensar, por ejemplo, en las mascarillas que están utilizándose ahora mucho por la contingencia de COVID-19. Entonces, es importante dirigir nuestra anamnesis a la localización de las lesiones del paciente. En la identificación del alergeno o la identificación del factor irritante es lo más importante en el tratamiento de la enfermedad. Entonces, hacer una anamnesis dirigida, pensando en qué pudo haber sido lo que tuvo contacto en el paciente en relación al tiempo que tuvo el paciente la afectación, es decir, si el paciente lo tuvo hace 3 semanas, que tengo que pensar a lo que tuvo contacto en ese tiempo, ¿no? Ver de forma ocupacional o ver algún producto nuevo que está usando nuestro paciente para ayudarle al paciente, porque finalmente es él quien va a identificar el agente que produjo el problema y poder erradicarlo de su día a día. En cuanto a la histopatología, principalmente la traigo para que conozcan, ¿no? Que en la fase aguda lo más importante, lo más relevante de la esponjosis es ese edema que se puede evidenciar en el intercelular. Se puede encontrar también exocitosis y infiltrado perivascular, generalmente mononuclear, ¿no? Y en fase subaguda o crónica, lo que prima aquí es la paraqueratosis. Sin embargo, la histopatología no es mandatorio para hacer un diagnóstico de dermatitis de contacto, no es necesario en realidad. La biopsia está utilizada principalmente cuando nosotros sospechamos de otra patología, un diagnóstico diferencial. Si yo quiero descartar lo diferencial, hago biopsia. Si yo pienso que el paciente podría tener, por ejemplo, una psoriasis única en plano y que se parece mucho a una dermatitis de contacto, entonces hago la biopsia para descartar esa psoriasis, más no para confirmar dermatitis de contacto. En cuanto al diagnóstico, repito, se basa en la historia clínica. Ahí tenemos que tener mucho cuidado en hacer una anamnesis correcta acerca de los posibles contactantes que ha tenido el paciente,
preguntar por aquellas sustancias que usa de forma ocasional, aquellas de uso doméstico, alguna que puede utilizando en su pasatiempo, en el hobby, en los productos de cuidado de la piel, en algún medicamento tópico que puede haber estado usando, en algún equipo de protección personal. Cualquiera de esas cosas puede darnos una reacción de este tipo. Recordar que mientras más precoz es la consulta, entonces es más probable que logremos identificar el agente. En cuanto al examen físico, es importante evaluar no solamente las zonas afectadas, sino también las zonas no afectadas como descarte de otras dermatosis. La prueba de Park estuvo diseñada por Jadassohn, es el gol estándar para dermatitis de contacto de tipo alérgica, no funciona para la de tipo irritativa. Sin embargo, nos da un porcentaje de falsos positivos de un 18%. La prueba consiste, como ustedes sabrán, en la colocación de sustancias que pueden ser los posibles alergenos. Se suele utilizar la espalda del paciente por ser más amplia y por ser la piel más gruesa. Se coloca ahí entonces diversas moléculas y se suele utilizar el tipo oclusivo porque hay varias formas de hacer esta prueba epicutánea. Se suele ocluir y se van a hacer lecturas, ¿no? Se hace la primera lectura a las 48 horas, la segunda a las 96 horas, esperando una respuesta positiva, ¿no? Por la aparición de una roncha o de una ampolla. A ese nivel, si no tenemos respuesta, podemos incluso hacer una tercera revisión a los 7 días, principalmente para los alergenos que pueden ser medicamentos, ¿no? Que tardan un poco más en hacer la respuesta. En cuanto al tratamiento, va a estar dirigido en 4 fases. La primera es el reconocimiento del agente causal, que es realmente el pilar. Si logramos reconocerlo, pues así lo demás no lo hagamos tan bien. El simple hecho de reconocerlo y hacer la remoción del irritante del alergeno va a ser suficiente para que el paciente mejore. En fase 3 tenemos la reducción de la inflamación. Pero la elección aquí de tratamiento va a depender mucho de la gravedad, de la morfología, la topografía y del tipo de dermatitis. El hecho de disminuir el contacto con el irritante es importante, pero también pueden haber otros factores irritantes en el ambiente que pueden agravar el cuadro. Entonces ahí en primera instancia están los jabones, ¿no? El uso de jabones antibacterianos o jabones en general pueden acelerar el cuadro de inflamación, pueden agravarlo. Entonces es importante disminuir el contacto con otras sustancias que pueden ser alergenos. Tal vez no fue lo que ocasionó el problema, pero también podrían irritar. Para eso, entonces, hacemos la sugerencia de que todo cuadro eczematoso debe ir como parte de indicación del tratamiento el uso de limpiadores, ¿no? El uso de Sindex, que son sustancias que limpian la piel pero que no contienen detergentes para evitar esa irritación. Si tenemos lesiones exudativas en la fase aguda de los eczemas, se sugiere la solución de Buró o agua de Alibur para poder quitar la humedad a esa piel y hacer que el tratamiento que nosotros podamos utilizar sea más eficaz. En primera instancia están los corticoides tópicos, nos va a servir para eczemas agudos y crónicos. Las lesiones extensas y graves necesitan una corticoterapia sistémica. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos en la elección del corticoide adecuado. Los corticoides de baja potencia suelen ser recomendados para los grupos etarios pues, más jóvenes, para los lugares del cuerpo donde la piel sea más delgada, como por ejemplo caras, zonas flexurales, ¿no? Los corticoides más potentes vamos a utilizarlos para zonas de piel gruesa, para pacientes adultos, ¿no? La indicación suele ser una vez al día, solo si los cuadros están muy afectados, podemos utilizar hasta 2 veces al día, y el tiempo debe ser el más corto prudente, ya que tenemos varios efectos adversos que no vamos a querer tener en nuestro paciente, resolver un problema para empezar con otro, ¿no? Entonces la idea es ser lo más prudentes posibles con el tratamiento, ¿no? Una semana debe ser suficiente para resolver el problema, siempre y cuando identifiquemos el agente y lo retiremos. Si no lo logramos identificar, es probable que el cuadro siga, ¿no? Y se haga un cuadro crónico. Los inhibidores de la calcineurin tópica, como el tacrolimus, es lo que solemos utilizar para estos cuadros de larga data, ¿no? Es que necesitamos usar un tratamiento por largo tiempo. La idea es no utilizar corticoides mucho tiempo, entonces los
lo compensamos con el uso de inhibidores de calcio en la orina, que son no tan efectivos, pero que tampoco tienen el efecto adverso, ¿no? Tienen una potencia, digamos, media. Los retinoides casi no se utilizan, solamente si hablamos de cuadros muy, muy severos que no responden al tratamiento, ya que tienen efectos secundarios importantes como la cefalea, la cirrosis, a veces extrema de piel y de mucosas, y la afectación a nivel a nivel hepático y a nivel también del perfil lipídico, ¿no? Por eso es importante siempre, antes de dar un retinoide, pedir el perfil hepático y lipídico a un paciente. En cuanto al punto 4 del tratamiento, hablamos de la restauración de la barrera cutánea. Tan importante como usar el corticoide adecuado es utilizar agentes que permitan reparar esta barrera que se ha visto rota por el cuadro eczematoso. Suele darse este tratamiento de restauración varios meses después de haber terminado el uso con el corticoide. Y aquí lo que principalmente importa es la emoliencia, ¿no? A usar un humectante adecuado, un emoliente, un hidratante que permita reparar la piel y evitar la salida de agua, ¿no? En cuanto a las medidas preventivas, tenemos de dos tipos: la individual, que corresponde a cada paciente, usar prendas adecuadas, usar cremas protectoras eh, adaptadas según la actividad que realice cada persona. Recordemos que principalmente es un trastorno ocupacional. Hacer una correcta higiene de la piel, el uso de productos, de cuidado de la piel, y luego de finalizar la jornada, usar siempre en el bolso o en la maleta un hidratante, un emoliente que permitan esa reparación. Así como se produjo el daño durante la jornada laboral, pues luego de ello tratar de reparar la piel. En cuanto a las medidas colectivas, es muy importante el ver la posibilidad de sustituir sustancias que pueden ser muy irritantes, que pueden ser alergenos, por algunas otras sustancias que no sean tan, tan agresivas para el paciente. Ventilar la zona de trabajo, la automatización es importante también para evitar el contacto directo del paciente con la actividad. El tener cuidado en la forma de manipular los objetos, el correcto etiquetado es muy importante para todas las ocupaciones. Quien no se ha confundido a veces con el carrito de cirugía, entonces es importante ser muy cuidadoso en cuanto a eso. Evitar los trabajos húmedos, pues se ha demostrado que la humedad es un factor predisponente para dermatitis de contacto, ¿no? Y también aquellas actividades con alto riesgo de sensibilización. Entonces, a veces tenemos que sugerir incluso a nuestro paciente que cambie de ocupación cuando sea posible. Finalmente, en el tema del pronóstico, el pronóstico suele ser bueno siempre y cuando se detecte al agente irritante o el alergeno que produjo el problema. Lamentablemente hay alergenos que están muy extendidos en el ambiente, como dice en la diapositiva, es decir, que tenemos muchas cosas que dentro de su composición contienen, por ejemplo, cromo o níquel. Entonces, si bien es cierto, el paciente evita el contacto con la sustancia principal, pero puede tomar otra cosa que también tiene esa misma composición. Entonces, volvemos a cero. Entonces, es peor el pronóstico cuando se trate de esos agentes que están tan diseminados, que eso sea el agente causal, ¿no? Es importante la educación al paciente, informarle acerca de la posibilidad de un nuevo cuadro, de que el cuadro persiste si es que no encontramos el agente exacto, ¿no? Y finalmente hay estudios que nos dicen que la recuperación completa suele ser de un 18 al 72%, ¿no? Lamentablemente no tenemos una recuperación 100%, pero pues en la mayoría de pacientes, principalmente en los que se logró identificar el agente, se dio una corticoterapia adecuada y una reparación cutánea adecuada, pues mejor será la respuesta. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. No, doctora. Muchas gracias. Bien, chicos, tengan una buena tarde. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora.